Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen, nuestra pregunta de hoy. La habíamos dejado sobre el tintero ayer. Con más de 10.000 muertes y cerca de 160.000 contagios, Brasil sufre el temible avance del COVID-19. Sin embargo, el presidente Jair Bolsonaro prefirió el pasado fin de semana irse de paseo en su moto acuática y negar la emergencia. ¿Hasta cuándo seguirá Bolsonaro mirando a otro lado? Participe de nuestra pregunta del día, la consigue en Twitter en nuestro usuario @LuisTelesur. Iniciamos de inmediato. El gobierno de Venezuela presentó este martes nuevas pruebas que vinculan a los mercenarios a cargo de la incursión al país suramericano con el tráfico de drogas. En una rueda de prensa, el vicepresidente sectorial de comunicación, Jorge Rodríguez, reveló que narcotraficantes ayudaron a proveer elementos logísticos y operativos en la operación. Este es nuestro primer tema del día. Para agredir a Venezuela, para asesinar al presidente, Iván Duque y la administración de Donald Trump utilizaron narcotraficantes para proveer todos los elementos logísticos y operativos de la operación. Bien, para ampliar esta información vamos ahora hasta Caracas con nuestro corresponsal Leonel Retamal, quien sigue de cerca la situación en Venezuela. Leonel, un gusto saludarte. Reveladoras las pruebas que presentó hoy el vicepresidente sectorial Jorge Rodríguez. ¿Qué más dijo? Luis, muy buenas tardes y saludar también a toda nuestra audiencia. Como tú dices, reveladoras, puesto que las pruebas y los testimonios que entregó durante su alocución ante el pueblo venezolano, el ministro de Comunicación, lo hizo con dos objetivos. Primero, para vincular y establecer los nexos con pruebas, con hechos, con testimonios de la participación y del conocimiento de Colombia en la reciente incursión mercenaria y también de Estados Unidos, por un lado en el ámbito internacional y al ámbito interno de los factores de la oposición de ultraderecha que han estado en conocimiento de esta operación, a pesar de que en los últimos días han tratado de desvincularse de todas formas, diciendo que no tuvieron conocimiento o diciendo que este contrato que se develó hace unos días atrás era solamente un acuerdo preliminar. Sin embargo, en el contrato no dice eso y por el contrario hay un detallado recuento de las acciones que van a tomar, de los montos destinados, de los objetivos militares, de las personas que iban a justiciar, en fin, todo lo que el plan que tenían presupuestado para Venezuela, en el caso como plan militar para hacerse con el poder y luego para reformular la nación y pasar por encima de la Constitución. Todas estas pruebas son las que está entregando constantemente el gobierno venezolano, en vocería principalmente del ministro de Comunicación, y hoy lo hizo para mostrar dos testimonios. Uno del ex capitán Antonio Sequea, que da cuenta de las conexiones que existían entre el contratista estadounidense Jordan Goodrow y los factores políticos de la oposición venezolana, específicamente el diputado Juan Guaidó, también asesores de él en materia de seguridad, en materia de estrategia, y también el contacto de uno de los capturados que mantuvo comunicación directa con Jordan Goodrow hasta hace pocos días, hasta el 9 de mayo, cuando eran perseguidos por este operativo Negro Primero para contrarrestar la operación que venía de parte de ellos, Operación Gedeón. Así que son testimonios que entregaron a la opinión pública para dar cuenta también de que Estados Unidos estaba al tanto. Se establece aquí la conexión que hay entre Jordan Goodrow y el departamento, y precisamente el gobierno de Estados Unidos, a través de Mike Pence y a través de Donald Trump. Así que pasemos a escuchar de inmediato el testimonio del ex capitán Antonio Sequea, en que planteaba estos vínculos y por qué los está haciendo públicos hoy el gobierno venezolano. A mediados del mes de marzo, cuando viaja Juan Guaidó de Colombia, que hace la gira, que llega luego a Estados Unidos, Jordan se distancia comunicacionalmente de nosotros, pasamos un tiempo sin contacto telefónico, luego se vuelve a conectar y me informa que estaba en reunión con Juan Guaidó en la Casa Blanca, que lo habían reafirmado nuevamente asesor militar para la salida del régimen en Venezuela. Eso nos daba un poco más de fuerza, nos motivaba a seguir la operación
ya que un año atrás nosotros veíamos a Jordan detrás de la seguridad del presidente Trump y luego estaba asesorándonos a nosotros militarmente. Eso nos creaba la sensación de seguridad para seguir avanzando en la operación. Este testimonio de Sequea coincide entonces con las pruebas que se han ido recopilando, con los otros testimonios también de los estadounidenses que han sido apresados aquí, Luke Denman y Iram Berry, que confirman también la participación, los vínculos estrechos entre la administración de Donald Trump y este contratista militar que pretendía esta incursión mercenaria aquí en Venezuela. Así que son hechos que están ocurriendo. También se ha informado de la captura de 2 nuevos elementos mercenarios en una zona montañosa de Venezuela durante la jornada, y por lo tanto se suma ya a las 15 capturados del día de ayer y ya a los 31 que han sido capturados durante la semana pasada en todo este operativo de neutralización que emprende la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en conjunto con organizaciones populares para anular y neutralizar definitivamente la incursión mercenaria, Luis. Definitivamente, Leonel, siguen surgiendo nuevas pruebas que dan cuenta de los vínculos entre la oposición venezolana con estos mercenarios estadounidenses. Vamos a ver qué ocurre en las próximas horas. Gracias, Leonel. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahora bien, organismos de seguridad del Estado venezolano, como lo adelantaba Leonel, capturaron en el estado Aragua a otros 2 sujetos implicados en la incursión del pasado 3 de mayo. La captura se realizó en el sector de La Lagunetica, en la colonia Tovar, en el marco de la operación cívico-militar Escudo Bolivariano Tiburón 2020. Las autoridades han reiterado que mantendrán los patrullajes y operativos de rastreo en todo el país ante la amenaza de estos grupos mercenarios. Vamos a hacer un repaso minucioso de la cronología de esta operación Gedeón desde sus inicios. Para eso hay que remontarse al 30 de abril del año pasado, 2019. Un grupo desertor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, entonces impulsado por los opositores Leopoldo López y Juan Guaidó, intentó un golpe de Estado con armas robadas del Palacio Federal Legislativo. El 3 de mayo pasado se dio entonces la incursión armada con mercenarios que ingresaron a través de la zona costera del estado La Guaira. Allí fueron detenidos 2 de ellos y otros 8 fueron abatidos. El 4 de mayo, en el pueblo costero de Chuao, en el estado Aragua, fueron capturados 8 mercenarios y entregados a la Fuerza Armada. Mientras el 5 de mayo, tropas militares neutralizaron a su vez una banda en el estado Zulia que implicaba a agentes de la DEA. El 6 de mayo, al otro día, se anunció la captura de otros 4 mercenarios en el estado La Guaira. Y finalmente, el 10 de mayo pasado, fuerzas militares aprendieron a 14 mercenarios entre los estados de La Guaira y Aragua. Más adelante estaremos hablando de la situación en Brasil, pero antes le comentamos nuestra pregunta del día. Con más de 10.000 muertes y cerca de 160.000 contagios, Brasil sufre el temible avance del COVID-19. Sin embargo, el presidente Jair Bolsonaro prefirió el pasado fin de semana irse de paseo en su moto acuática y negar a la emergencia. ¿Hasta cuándo seguirá Bolsonaro mirando a otra parte? Esa es nuestra pregunta del día. Participe de ella. La consigue en nuestro usuario de Twitter, @LuisTelesur. Y Telesur le invita a ver En Clave Política. No se pierda esta noche la entrevista de nuestro programa En Clave Política al dirigente del Movimiento Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández, a las 20:30 hora de México, 20:30 Ecuador y 21:30 hora de Venezuela. Además, 22:30 hora Buenos Aires. En Europa, 3:30 hora de la mañana en España. Bien, momento de hacer una pausa, pero antes los dejamos con nuestra imagen del día de hoy. Nos lleva hasta Estados Unidos. Son imágenes históricas de 1918. En otoño de aquel año, el mundo vivió otra de las pandemias más mortíferas de la historia de la humanidad, la mal llamada gripe española. La gripe tuvo varias oleadas entre 1918 y 1920 e infectó a 1/5 de la población mundial, más que los fallecidos durante la Primera Guerra Mundial. En estas imágenes vemos cómo vivió Estados Unidos esa infección. Hacemos una pausa, ya regresamos.
Ya estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado este martes que la región de América se convirtió en el principal foco de la pandemia del coronavirus a nivel mundial, debido al alto número de contagios y fallecimientos en países como Estados Unidos, Canadá y Brasil. Este es entonces nuestro segundo tema del día. Con más de 1.565.000 casos, el continente americano tiene cerca del 30% de los contagios de los 195 países afectados por la COVID-19. En cuanto a estadísticas fatales, con más de 100.000 fallecidos, América marcha en el segundo lugar, detrás de Europa, que hasta la fecha acumula 160.000 muertes. Vamos a revisar en detalle los casos de contagios y la tasa de letalidad en todo el continente. Iniciamos con Estados Unidos. El país con los números más altos registra 1.381.000 infectados y una tasa de letalidad que ronda el 5,9%, seguido de Brasil con 169.594 casos, un índice de letalidad del 6,83%. Luego Perú, que contabiliza 68.800 y un porcentaje de mortalidad de 2,85%. Por su parte, México suma ya 36.327 casos de contagio y una tasa de letalidad de 9,89%. Chile, entre tanto, registra 30.000 contagios y una tasa de 1,03%. Luego le sigue Ecuador, que confirma 29.509 casos positivos de coronavirus y una tasa de muerte que ronda el 7,7%. Colombia tiene 11.613 casos y una tasa de letalidad de 4,12%. Y Venezuela cierra la lista con números muy bajos, 414 contagios y 422 debería decir, hay que actualizar la cifra, con una tasa de letalidad de 2,42%. Nuestra corresponsal desde Nueva York, Karina Cartagena, tiene más información. Adelante, Karina. Hola, ¿qué tal? Saludos desde los Estados Unidos. Según la Organización Mundial de la Salud, el nuevo coronavirus rompió en las últimas horas varios récords en el continente americano. En Estados Unidos los muertos superan los 80.000 y en Brasil los 11.500, mientras Latinoamérica está cerca de superar los 372.000 casos positivos, según datos de la OMS. La Organización Mundial de la Salud también confirmó otro récord. Los casos en el mundo han superado los 4 millones, un incremento de 1 millón en los últimos 11 días. Estados Unidos supera el 1.347.000 contagios de COVID-19. Un reporte no publicado de la Casa Blanca contradice al presidente Donald Trump sobre cómo el nuevo coronavirus sigue provocando un aumento de casos de contagios en el centro del país, a pesar de que el mandatario estadounidense insiste en reabrir la economía. El doctor Anthony Fauci, uno de los expertos en salud de la Casa Blanca, dijo hoy ante el Senado que las ciudades y estados que se afanen en reabrir prematuramente la economía o se salten los protocolos contra la pandemia del nuevo coronavirus pueden sufrir consecuencias que pueden ser muy graves. Fauci y otros altos mandos de salud del gobierno de los Estados Unidos alertaron a los congresistas sobre el peligro de múltiples brotes con una apertura prematura del país. Fauci también aseguró que es inaceptable que más de 80.000 estadounidenses hayan perdido la vida a consecuencia del COVID-19. Durante un intercambio con el senador Bernie Sanders, el doctor Fauci dijo que es más que probable que haya un subconteo de casos del COVID-19 porque muchos han fallecido sin haber obtenido un diagnóstico médico. En Estados Unidos, varios estados han comenzado a reabrir. Nueva York, el estado más afectado por la pandemia de COVID-19, se prepara para reabrir su economía por etapas a partir de este viernes 15 de mayo. Con esta información, regreso contigo. Gracias, Karina, por ese reporte desde la ciudad de Nueva York. Vamos ahora entonces hasta Brasil. ¿Cuál es la situación en ese país que tiene los números más altos de contagio y también de muertes en América del Sur? Nuestro corresponsal André Vieira, desde Río de Janeiro, tiene la información en directo.
André, preocupa grandemente la situación de Brasil porque tiene los números más altos de contagio, también la tasa de mortalidad más alta de América del Sur y sin embargo el presidente Bolsonaro sigue desestimando la situación y se va de paseo en su moto acuática. Cuéntanos. Hola, sí, Luis, saludos para ti, para nuestra audiencia. Luis, Karina ya hablaba del subconteo allá en Estados Unidos, pero aquí también subconteo y de... Hemos lamentablemente perdido la comunicación con nuestro corresponsal André Viera. Intentamos retomar la comunicación con él, pero como le decíamos, Brasil tiene actualmente las cifras más altas de contagios y también la cifra más alta de letalidad en América del Sur. Específicamente son Estados Unidos, Canadá y Brasil, los países con más números de contagios, lo que han hecho precisamente que la Organización Mundial de la Salud este martes hubiese alertado y confirmado también que la región de América en general, el continente americano, se ha convertido así en el nuevo epicentro mundial del COVID-19. Tiene 100.000 fallecidos, debo decir, hasta la fecha, mientras Europa, que es el segundo continente, el primer continente con más casos, tiene hasta la fecha 160.000. Esa es la situación en nuestra región. Vamos entonces a revisar otras informaciones. Para ello pasamos a ver las cuentas en Twitter de nuestros corresponsales. Iniciamos con información de Argentina. Juan Carlos Bartolota, este martes comenzó el paro de choferes de colectivos por la deuda que la patronal mantiene con sus trabajadores sobre el 50% de los sueldos del mes de abril. Roberto Fernández, secretario general de la UTA, advirtió sobre la posible profundización de la medida de fuerza. UTA inició este martes un paro de 24 horas reclamando el pago del 50% de los saberes de los choferes de los micros y colectivos de mediana, corta y larga distancia que adeudan las patronales de ese sector, advirtiendo además que en las próximas horas, de no haber solución, la medida se podría llegar a profundizar. Si bien a esta hora se espera y se haya dado de alguna manera el llamado del gobierno para tratar de conciliar posiciones en este conflicto. Los trabajadores de las empresas de transporte urbano que están entonces en estos momentos de paro no alcanzan con esta medida a la capital del país, ni al conurbano bonaerense que rodea justamente a la ciudad de Buenos Aires, ni a las provincias de Salta, San Juan y Neuquén. La advertencia entonces del secretario general de la Unión de Tranviarios Automotor es que si esto no llega a un acuerdo, la medida va a ser profundizada en los próximos días. Juan Carlos Bartolota, Telesur, Buenos Aires. Vamos a ver ahora información desde Siria. Hicham Wanous, nuestro corresponsal en Damasco, nos informa que Estados Unidos intensifica su ilegal ocupación militar a territorio sirio con la instalación de nuevas bases militares ilegales en los campos petrolíferos sirios al norte y noreste de Siria. Hola amigos, Estados Unidos intensifica su ilegal presencia militar en territorio sirio, sobre todo en yacimientos ricos en petróleo y gas al norte y noreste del país. En este marco ha instalado nuevas bases militares en el campo de Armeilán en la provincia de Al-Hasaka al noreste de Siria y en otros campos petrolíferos en las provincias de Deir ez-Zor y Raqqa. Desde el pasado mes de enero hasta la fecha han traspasado también la frontera de Siria desde Irak con camiones cargados de equipos militares y logísticos que llegaron a manos de sus efectivos en las zonas ricas en hidrocarburos al noreste de Siria. Cabe destacar que según fuentes militares sirias hay alrededor de 3.000 a 4.000 efectivos norteamericanos dispersos o desplegados en las más de 14 bases militares ilegales estadounidenses ubicadas al norte de Siria y en la parte sureste de Siria en el triángulo fronterizo entre Siria, Jordania y también Irak. Cabe destacar que también Estados Unidos utiliza a los terroristas del llamado Estado Islámico para atacar al ejército árabe sirio y distraerlo del despliegue ilegal de las tropas norteamericanas en territorio sirio y también reactiva a las llamadas fuerzas democráticas sirias de mayoría kurda de las fuerzas separatistas kurdas para alentar sus sueños separatistas y divisionistas en el país y así impedir que el ejército árabe sirio pueda hacer frente a esta presencia ilegal de las tropas norteamericanas en territorio
territorio sirio que Damasco considera como una ocupación y promete expulsar a estas tropas norteamericanas una vez que termine la lucha contra las bandas terroristas en territorio sirio. Esta es toda la información que tenemos por ahora, volveremos con más. Esa era la información que teníamos en la cuenta de nuestro corresponsal en Damasco, Hicham Wanous, en Twitter. Vamos a retomar ahora la comunicación con nuestro corresponsal André Vieira en Río de Janeiro, Brasil. André, te saludo nuevamente. Nos estabas comentando la situación en el gigante suramericano. Continúa. Sí, Luis, hablábamos justamente del subconteo allá en Estados Unidos, como ya hablaba Karina, y también aquí en Brasil, según universidades de diferentes ciudades, diferentes universidades del estado de São Paulo apuntaron que existe un subconteo aquí en Brasil de cerca de 14 veces, o sea, un número muy alto, y esto podría incluso poner a Brasil como el epicentro mundial en este momento, ya una vez que Brasil realiza muy bajos, muy pocos los testos aquí en este país. Asimismo, Luis, también el día de ayer, recordemos, Jair Bolsonaro había incluido también los gimnasios y también las peluquerías como servicios esenciales, o sea que con este decreto estos servicios, por ejemplo, podrían volver a funcionar, pero los gobernadores ya afirmaron que este decreto no vale en ninguno de los estados. Aquí los gobernadores están justamente comandando, recordando que el Supremo Tribunal ya había determinado que los gobernadores tienen el derecho de imponer los límites, los diferentes bloqueos ahí en sus estados de acuerdo con la realidad, una vez que el presidente no está realizando. Así mismo, Luis, también es bueno recordar y llamar la atención de nuestra audiencia para la situación que vive la Amazonía aquí de Brasil. Mientras todo esto está en curso, por ejemplo, esta pandemia, estos números tan altos aquí en Brasil, en la Amazonía, por ejemplo, preocupa la situación que es una medida provisional del gobierno de Jair Bolsonaro, que pone como automático la legalización de las tierras invadidas en la Amazonía. Si esto es aprobado, por ejemplo, estos invasores de tierras indígenas podrían automáticamente ganar el derecho de esta tierra pública, que es una tierra pública, pero es una tierra muchas veces que está en un territorio indígena, o sea que más allá de público pertenece a estos pueblos originarios de aquí de Brasil, y esto está garantizado en la Constitución, pero el Congreso, que no debería votar una ley como esta, debería estar dedicado solamente a la cuestión del nuevo coronavirus. El Congreso puede, por ejemplo, aprobar esta medida provisional, por lo que diferentes activistas aquí de Brasil, organizaciones del derecho del campo, también de la ciudad, están manifestando su rechazo y llamando la acción de los diputados, que eso no puede ser realizado sin un amplio debate aquí y aún más para perjudicar a estas comunidades tan empobrecidas. Luis, ahí en la Amazonía, por ejemplo, se habla que de enero a abril de este año, Luis, 64% fue el número comparado este año con el año pasado, 64% de aumento en la deforestación aquí en la Amazonía brasileña. Una situación muy complicada y hasta este momento, según la Asociación de los Pueblos Indígenas de Brasil, son 60 indígenas que perdieron la vida víctimas de la COVID-19 y que ellos denuncian, de hecho, que esos invasores están, además de invadir sus tierras, están llegando con esta enfermedad a las comunidades indígenas aquí de Brasil y en la Amazonía también. Gracias, André. Seguimos también atentos a la situación en el gigante suramericano. Hasta la próxima. Vamos a revisar brevemente nuestra pregunta del día. Nuestra pregunta del día tenía que ver precisamente con la situación en Brasil. ¿Hasta cuándo seguirá Bolsonaro mirando a otra parte? Vamos a ver qué opinan nuestros seguidores. Iniciamos con señor Leandro Jiménez. La gestión del señor Bolsonaro no hizo nada más que estragos en la población brasileña, no tomó medidas adecuadas de prevención y aislamiento e incluso ironizó diciendo que no tenía la culpa de las muertes producidas por su nefasta incompetencia y capacidad de control. Revisamos otra respuesta. Dice Guillermo Lescano, la justicia estará mirando para otro lado en Brasil. Jair Bolsonaro terminará como anda ahora, mal. Seguirá mirando hacia otro lado hasta que la gente lo saque, eche o lo despida de donde está.
Y ahora nuestro tema en desarrollo, Cuba. El canciller Bruno Rodríguez presentó nuevas evidencias sobre el ataque a la embajada de ese país en Estados Unidos ocurrido el pasado 30 de abril. El jefe de la diplomacia cubana condenó el silencio del gobierno de Donald Trump frente a este incidente de violencia. Nuestra corresponsal en La Habana, Nayara Tardo, tiene los detalles. Adelante, Nayara. Así es, en efecto, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla ofreció hace unas horas una declaración denunciando la posición del gobierno de los Estados Unidos ante el ataque contra la sede diplomática de Cuba en Washington. El diplomático de la isla calificó de silencio cómplice esta posición del gobierno de los Estados Unidos. También dio detalles sobre la identidad del sujeto que realizó el ataque con disparos contra ese edificio. Este individuo se conoce como Alexander Alazo Baró, un cubano que vive en los Estados Unidos desde el año 2010. El canciller cubano aseguró que después de este suceso ocurrido en la madrugada del 30 de abril, el Departamento de Estado de los Estados Unidos demoró 5 días en ponerse en comunicación con las autoridades cubanas y hasta hoy no se ha producido una declaración en rechazo a este suceso ni por parte del gobierno de los Estados Unidos ni por parte del Departamento de Estado de ese país. El canciller cubano dio detalles sobre cómo se produjo este suceso a partir de informaciones ofrecidas por la Fiscalía estadounidense. Aseguró que este individuo, Alexander Alazo, se trasladó desde el estado de Pensilvania hacia Washington y estuvo al menos dos semanas rondando los alrededores de la diplomática cubana en Washington, y durante el interrogatorio que se le realizó, este individuo aseguró que había disparado con la intención de matar. En este sentido, el canciller cubano aseguró en sus declaraciones que en el momento del ataque habían en el edificio de la sede diplomática cubana más de una docena de funcionarios y diplomáticos de la isla que pusieron en peligro sus vidas en ese momento. Aseguró también que los disparos ocasionaron daños materiales a la estructura del edificio. También el diplomático de la isla reiteró que este suceso no se puede ver separado de la política, las medidas y la retórica hostil del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, y exigió al gobierno estadounidense una explicación sobre el curso de estos sucesos, sobre la relación de este individuo, Alexander Alazo, con varios grupos que se han pronunciado en contra de Cuba en los Estados Unidos y también con varios grupos terroristas. Aseguró que durante las investigaciones en las pertenencias de Alexander Alazo fue encontrada cocaína. También denunció que los documentos de la investigación refieren que este individuo tiene problemas mentales. En este sentido, el canciller cubano aseguró o cuestionó que cómo es posible que un sujeto que tenga problemas mentales sea portador de una licencia para portar armas de fuego, de una licencia de conducción. Además, aseguró que en el tiempo que vivió en Cuba ese individuo no existen evidencias de que tenga problemas mentales. También aseguró que luego de que se mudara hacia los Estados Unidos, Alexander Alazo visitó a Cuba en varias ocasiones, la última vez en el año 2015. El canciller de la isla reiteró nuevamente que es una obligación del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, de su secretario Mike Pompeo, dar una explicación al pueblo de Cuba sobre estos sucesos. También reiteró que Cuba acudirá a todas las instancias internacionales para denunciar este suceso, a menos que tenga una respuesta por parte del gobierno de los Estados Unidos con respecto a estos hechos. Pero insistió en que hasta este momento Cuba espera los resultados de la investigación y que ni el Departamento de Estado ni el gobierno de los Estados Unidos se han pronunciado con respecto a este ataque contra la sede diplomática de Cuba en Washington el pasado 30 de abril. Adelante. Gracias, Nayara Tardo, por ese informe desde La Habana, Cuba. Con esto llegamos al final de esta edición de Temas del Día. Hasta la próxima.